Soy un soldado del ejército celestial, preparado estoy para ganar esta guerra espiritual. Señor le bendiga, amados hermanos. Bienvenidos Amén. al programa Escrito está, en compañía de mi hermano de la casa, Daniel Rodríguez Isidro, que me ha acompañado también varias veces, y hoy por primera vez con el grupo Javier Rodríguez. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo va, Javier? Ahí, gracias a Dios, bien. Bendiciones, bendiciones. Saludos a todos. Comencemos entonces Amén. con el tema del programa de esta noche, que se titula El Padre busca adoradores. Le comparto el texto. Denme un segundito, se los ubico aquí en pantalla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos del Evangelio según San Juan, el capítulo 4, versículo 19 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Amén. Gracias, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Bueno, poniendo el pasaje en contexto, vemos al Señor Jesucristo con una misión, porque Él lo dijo más adelante en el texto, que Él tenía una misión del Padre que hacer, ¿verdad? Y que le iba a hacer mientras duraba el día, porque viene la noche en que nadie puede trabajar. Pero qué misión. Mira cómo es Dios, que la lógica de Dios muchas veces, la mayoría de las veces no concuerda con la lógica humana. Porque ¿quién era la samaritana a la que el Hijo de Dios tenía como misión salvar y revelarle una de las revelaciones, valga la redundancia, más grande que hay en la Biblia? Cómo adorar al Padre, la esencia del Padre, que es espíritu. Amén. Se lo digo a una mujer de dudosa reputación, ¿ya? En un lugar en el que ella asistía al pozo en la hora más caliente del mediodía, porque prácticamente no podía asistir cuando las otras mujeres asistían, porque de pronto parece como que no era muy bienvenida, que digamos, por su reputación, etcétera, ¿verdad? Y no obstante, todos esos prejuicios que de repente, si fuéramos nosotros los que estamos predicando, un rema de ese tamaño, quisiéramos decírselo a las multitudes, ¿verdad? Amén. Dios es espíritu, el Padre anda buscando adoradores, etcétera, pero no una mujer que tenía prácticamente, que el historial dice que eran que como 5 maridos y el último estaba como en trampa, como que no era. Cristo fue allá a hablar con ella y a revelarle tamaña revelación, porque así es Dios. Tremendo. No sé qué opinión le merece ese proceder de Jesús sin prejuicio y sin discriminar
y sin hacer acepción de persona, hermano Daniel. Amén. Podemos ver la grandeza de nuestro Señor, cómo Él manifiesta ese amor, que no hacía distinción de personas. El Señor, lo que más le agradaba al Señor era compartir con la gente humilde, con la gente que la sociedad o los poderosos de aquel entonces o los conocedores de la palabra echaban a un lado. La gente humilde, la gente necesitada. Aquí vemos que Dios le mostraba su amor, porque Él acercó el reino a todas aquellas personas que no tenían esperanza, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que ante la sociedad era como un desperdicio de personas. Para el Señor Él tiene un valor incalculable, porque Él es especialista haciendo su obra redentora y transformando esa vida para usarla, para avergonzar a los entendidos. Amén. Tremendo, tremendo, hermano. Wow. Esas son palabras mayores. El Señor es tremendo. Si fuéramos nosotros el Mesías, para hablar de mí mismo, porque a veces uno cuando enseña o predica tiende a ponerse en un pedestal, ¿no? Y todo el mundo está mal. Y mírenme a mí que soy el ejemplo. Y digo, Dios no conoce a todos. Él pesa el espíritu, así que me pongo a mí mismo de ejemplo mejor, ¿no? Si de repente fuera yo el Mesías, bueno, Señor reprenda, yo el Mesías, pero bueno, un ejemplo, ¿no? Algo hipotético. De repente esa revelación yo me voy al Sanedrín, ¿cierto? Busco a los sacerdotes, a los estudiosos de la ley, a los escribas, a los fariseos, ¿verdad? Y les digo, tengo un rema tremendo, pero no esta mujer. Pero bueno, es que Dios no es Eric, ni es un ser humano como nosotros que vemos todo con prejuicio o queremos de repente poner a la persona en categoría, ¿no? No, los santos están allá en la iglesia, así que vamos a revelarle a ellos. Pero bueno, mira a Dios a quien le reveló, a la samaritana de los 5 maridos y el último era que estaba en trampa. Así es él, no sé qué opinión te merece, Isidro. Amén. Sí, te escucho, Isidro. ¿Qué opinión te merece ese proceder de Jesús? Revelándole a la samaritana la esencia del Padre y lo que el Padre busca, que son adoradores verdaderos. Amén. Vemos que Jesús siempre, como dice mi hermano Daniel, no hace acepción de personas. Él nos ama y no mira nuestros defectos. O sea, Él siempre va más allá de lo que nosotros como seres humanos vemos, ¿verdad? El amor de Dios que traspasa el entendimiento del ser humano. Entonces, qué bonito esto cuando vemos nosotros que Dios demuestra su amor, ¿verdad? Que aún siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Y la verdad, muy atinada también el comentario de mi hermano Daniel. Excelente, excelente. Gracias, hermano. Javier, ¿qué opinión te merece este encuentro de Jesucristo con la samaritana? Bueno, a mí me llama poderosamente la atención porque dentro de la sociedad nosotros estamos acostumbrados a hacer márgenes, ¿no? De personas. Marginamos a la persona de acuerdo a la conducta o a la actitud que ellos llevan delante de una sociedad, ¿no? Y vemos cómo la misericordia de Dios es tan grande que no le importó a Jesús. Jesús sabía la condición de esta mujer y a Jesús no le importó. O sea, Jesús lo que le brindó fue el escape a ella para poder cambiar su vida. Le mostró la misericordia y al mismo tiempo el amor de Dios. Y eso fue algo impactante para ella, lo que Jesús hizo, porque me imagino que ella estaba acostumbrada al menosprecio y viendo un hombre que era casualmente judío y la enemistad que había entre ambos pueblos, entre judíos y samaritanos, pues ella se esperaba una reacción diferente, ¿no? Porque ella, fíjate, cuando ella entra como de una manera como un poco suspicaz, así como un poquito como cohibida, ¿no? Esperando una mala reacción, pero la respuesta del Señor Jesucristo
fue otra. Fue una evidencia de un amor inigualable. Wow. Y eso a ella le llamó la atención. Tremendo, hermano. Y lo que tú dices es muy cierto, porque los samaritanos, aunque tenían algo de sangre hebrea, de los remanentes de las 10 tribus que fueron llevadas primero cautivas al exilio por Sargón de Asiria, Tiglat-Pileser, etcétera, las 10 tribus perdidas que le llaman, pero los pobres que quedaron ahí se mezclaron con la gente que vino de Babilonia, de Arabia, etcétera, porque los asirios tenían esa política de que ellos deportaban a la población autóctona y traía otros colonos y lo mezclaban para borrar la identidad, y ese era su proceder, y de ahí venían los samaritanos, ¿verdad? Pero cuando Esdras y Nehemías vinieron a construir el templo con el edicto ya firmado por Ciro el Grande de Persia, los samaritanos trataron de participar, ¿te acuerdas? Y los judíos le dijeron, no, ustedes quédense por allá, que no vamos a construir templos a Jehová con ustedes. Así que la enemistad ya venía de antaño, ¿no? Y Jesucristo pasó por encima de todos esos prejuicios, como tú mencionas. Tremendo, Javier. Porque el Señor era como provocador, ¿no? Porque cuando quería probarlo, uno de estos eruditos judíos, él pone como un verdadero cumplidor de la ley que ama al prójimo como a sí mismo, a un samaritano. Un samaritano, exacto. Él no dio de que la parábola del buen judío, la parábola del buen samaritano, como que los provocaba, ¿no? Y cuando fue a revelarle a la gente, oye, este es uno de los pasajes más profundos de la Biblia. Así es. 10 veces, si le hacemos la exégesis en el griego al proskineo de la adoración, 10 veces aparece en las diferentes variantes en esa plática que tuvo Jesús con la samaritana, el verbo ese adorar, de las cuales 2 la mencionó ella y 8 Jesús. O sea, una revelación muy grande. ¿Y a quién se la revela? A una mujer samaritana con semejante historial, ¿no? Pero así es de grande nuestro Dios, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia. Así es. Vamos a pasar entonces a los puntos de lo que yo veo en el pasaje en cuestión, porque hay varias cosas aquí interesantes. De hecho, uno pudiera sacar miles de prédicas de aquí, ¿cierto? Pero como no podemos abarcar tanto, yo quiero hacer énfasis en lo que Jesús le dijo a ella en el 4:23 y pasaje. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Entonces continuó diciéndole Jesús a la samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok, de esa revelación que Jesucristo le da a ella se desprenden varias cosas. Primero, que hay verdaderos adoradores, y siendo eso así, luego quiere decir que también hay falsos, ¿cierto? Amén. Y hay un contraste, porque si Jesucristo hace el énfasis, los verdaderos adoradores, quiere decir porque también los hay falsos, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿quiénes pudieran ser los falsos adoradores según los estándares de Jesús? Esa es una pregunta que yo me haría a la hora de hacerle la exégesis a ese texto, ¿ya? También hay algo que me llamó la atención, que de hecho lo comenté con el profesor de griego de los 4 que estamos aquí, el doctor Adrián Taranzano, porque lo que sucede es que cuando tú lees el texto en castellano, es como que mezclara 2 tiempos. Entonces yo no sé cómo alguien puede estar en 2 dimensiones a la vez, porque dice, la hora viene en futuro y ahora es en presente, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, pero ¿cómo pueden ser que hay 2 tiempos? Pero cuando tú vas al griego, y él me lo explicaba, y yo lo vi también en la exégesis, los 2 están en presente. Claro, son casos diferentes porque uno es nominativo y el otro es vocativo. Es decir, que admite un matiz de futuro, ¿ya? El de la hora viene, y solo la Biblia de Jerusalén es la única que lo traduce como que la hora ya llegó, pero todo lo demás tú lo buscas y dice la hora viene, y ahora es. Y él me hablaba de la escatología de Juan, que efectivamente es así, porque la profecía ya hemos visto que
tiene un cumplimiento como primero y después uno total. Y mira lo que Jesucristo está diciendo aquí de profundo, que la hora viene y ya llegó porque está Él ahí, ¿verdad? Para cumplir la obra redentora y que la gente pueda recibir al Espíritu Santo. Es decir, tuvo un cumplimiento allá, pero también para estos tiempos finales se aproxima una hora en que Dios sigue buscando adoradores verdaderos, que le adoren en espíritu y en verdad. Y ahora es en que esos adoradores Dios los va a encontrar, porque la misma Biblia dice que el que busca a ella, y si Dios está buscando, pues los encontrará. Amén. Entonces, estamos aquí a nosotros dispuestos a ser parte de ese ejército de adoradores. Ahora bien, en cuanto a lo otro, el contraste que yo le mencionaba, si hay verdaderos adoradores, luego se desprende que también hay falsos. Pero Jesucristo, ¿será que alguna vez amplió ese tema? A mí me parece que sí, en el Padre Nuestro, ¿ya? Que él habla de 3 grupos de adoradores. ¿Qué tal si le hacemos una exégesis al Padre Nuestro aquí en vivo y en directo? ¿Les parece? Amén. Amén. Bueno, permítanme un segundo y le comparto la pantalla y leemos la parte del Padre Nuestro. Leemos del Evangelio según San Mateo, el capítulo 6, versículo 5 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Dios vivo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Bueno, como yo lo leí en español, en castellano, y vamos a hacer una exégesis profunda, pues le toca a ustedes leerlo en griego para hacer la exégesis. Amén. Amén, amén. Bueno, listo. Listo. Déjenme compartirle aquí el texto. Daniel, léete, perdón, Isidro, léete los 2 primeros, hermano. Amén. Y que el profesor Baranzano se sienta orgulloso de ustedes. Dale, hermano. Dice así: Utos un proseugeste himeis, pater hemon ho, tois uranois, hagiaceto, to onoma su, el ceto he basileia, su geneteto, to selema, sujos en urano kai epi tes ges. Amén. Amén. Pater gemón, juentois, suranois, hagiaceto, to onomasu. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Continúa en el 11, Daniel, déjame ponértelo en orden aquí. 11 y 12, Daniel. Amén. Dice así, el versículo 11 dice: ton hartón, gemón ton epiusion, dos gemín semerón, kai afex gemín, ta ofeilemata, gemón hoskai geméis, afirmen tois ofeiletais gemón. Tremendo, tremendo, hermano. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy, etcétera. Javier, léete el último
para culminar. Ok. Caime eisenenkes gemas eis peirasmun. Alahisai temas apotuponeru oti su estiu he basileia kai he dunamis kai he doxa eis tu aionas. Amén. Porque tuyo es el poder, el reino, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. De todas estas palabras que están aquí, esta Hagiaceto que leyó al principio Isidro, tiene un significado tremendo, ¿no? Porque ese es el santificado. Santificado sea tu nombre. Permítanme y le muestro rápidamente aquí el Hagiaceto. Hagiaceto viene de hagiazo, ¿verdad? Hacer santo, purificar o consagrar mentalmente, venerar, santificar, santo, santificado. Y Dios es el verdadero santo, hermano. Por eso aún los ángeles y querubines hacen énfasis en su santidad, ¿no? Y dicen santo, 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 porque, ok, los ángeles, los seres humanos, un X lugar, etcétera, su santidad emana de una fuente. Pero Dios no emana de ninguna fuente para ser santo. Él mismo es la santidad, ¿verdad? Amén. Aparte de todo el mundo. Y esa santidad es tremenda, es tremenda. Pero, ok, hay tres grupos que yo veo en este texto del Padre Nuestro. Porque Jesucristo dice que un discípulo le pregunta en Lucas, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos a orar. Y el Señor lo que le dijo fue el Padre Nuestro. No sé si vieron las imágenes de Galilea, del mar de Galilea, la orilla, la montañita, cuando estábamos leyendo el Padre Nuestro. Porque el mismo día que Jesús dio las bienaventuranzas, también dio en el monte de las Beatitudes, ahí en Galilea, el Padre Nuestro, ¿verdad? Amén. Pero él habló de tres grupos. Él dijo, y cuando ustedes oren no sean como los hipócritas, amén. Dice que aman orar en las esquinas de las calles, en la sinagoga, que todo el mundo los vea. También habló de los gentiles y sus vanas repeticiones. Y a los discípulos también le explicó cuál es la guía para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Ahora bien, si vemos al primer grupo de los hipócritas que son religiosos, ¿será que eso solamente sucedía en esos tiempos o de repente sigue sucediendo, Daniel? Hombre, eso sigue sucediendo hoy día. La hipocresía se vive de una manera muy palpable, mucha hipocresía. Las personas se encargan más, se cuidan más de lo externo que de lo interno. O sea, proyectan más, quieren, como los fariseos en aquel entonces, quieren impresionar a la gente que está a su alrededor, quieren que la gente los vea, los alaben, los aplausos, toda esa cosa. Hoy día eso mismo se vive en nuestros días, como la gente se deja llevar por la apariencia, más que por lo interno, lo espiritual, el corazón, porque Dios está buscando adoradores, como le decía el Señor a la samaritana, el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y tales adoradores son lo que Él busca. O sea, Dios ve los corazones y Él ve lo que nosotros proyectamos. Si buscamos a Dios de verdad, si nos consagramos a Dios de verdad, nuestros oídos espirituales en esa comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, se agudiza. Dios nos habla, nos mueve, nos dirige. Pero si no tenemos esa comunión con el Señor, es difícil que nosotros podamos ser dirigidos por Dios y entonces caemos en esto de la hipocresía, de la apariencia, de querer aparentar delante de los demás una santidad falsa o un cristianismo falso. Sí. Eso hoy día se ve así, se ve mucho, se ve. La gente, cuando tú hablas de la gente que cae en esa hipocresía religiosa,
te refieres a cuál gente, porque por ejemplo, la gente que anda por ahí común y corriente, se supone que no tienen una relación con Dios, así que mal pudiéramos esperar de ellos un proceder de verdadero adorador, ¿no? Así que, ¿qué No, gente se refiere? exacto. Personas que son aparentemente cristianas, ¿no? Personas que aparentemente han tenido una relación con Dios, un acercamiento a Dios, pero entonces se ven, el Señor dice, por su fruto lo conoceréis. O sea, cuando tú ves una manifestación así de tal manera que tú vas aparentando solamente que eres cristiano, pero la teoría es una cosa, decir que eres cristiano es una cosa, pero tus hechos, lo que tú dices, lo que tú vives, una relación real con Dios que te dé que demuestre verdaderamente que hay en ti una persona diferente, una persona nueva, una persona que ama a Dios, que manifiesta los frutos del Espíritu. Tremendo. Ahí se ve el contraste de eso. Amén. Por su fruto lo conoceréis, por su fruto lo conoceréis, así es. Amén, así No sé, es. Javier, ¿qué opinión te merece este tema? ¿Será que en la actualidad, en las congregaciones, se vive también religiosamente como este fariseo que digo? Era tremendo, ¿no? Tremendo, porque orando en las esquinas de la calle con su sotana y su fleco, y que todo el mundo lo viera, o sea que de cara al público era tremendo santurrón, ¿verdad? Pero en la actualidad sucede. Amén, sí, lo podemos ver en las iglesias, que es como decía el hermano Daniel, que son un grupo de personas que buscan solamente el protagonismo dentro de una iglesia, dentro de la sociedad. Porque mira lo que dice la palabra, dice, esos son amantes de la exhibición, o sea, se alimentan de la exhibición que ellos mismos imparten, ¿no? Porque dice la Biblia, aman el orar en pie en la sinagoga y en las calles, pero con el único propósito de obtener elogios de los hombres y porque dice la palabra, para terminar esa parte, dice, para ser visto de los hombres. O sea, no hacen la adoración, no la practican de corazón, ni en verdad como Jesús lo demanda, sino que lo hacen más bien como por vivir una apariencia, no algo falso que está dentro de ellos. Entonces, yo creo que ese grupo de personas sí existen en las iglesias actualmente y estamos rodeados de mucha gente, casualmente con lástima, en mi corazón lo digo, estamos rodeados de personas que son de ese tipo de personas dentro de la iglesia, lamentablemente. Tremendo. Pero también podemos nosotros ver allí que son personas que, para mi concepto, no lo digo que eso tiene que generalizarlo y que tiene que ser exactamente como yo pienso, sino que para mi concepto son personas que tratan de captar y de llamar la atención porque se sienten como un poco cohibidos con su situación espiritual. Pero creo que actúan de esa manera por eso. ¿Será que solamente son gente de la Grey común y corriente o también dentro de el liderazgo Isidro se practica esa religiosidad ficticia de fachada de cara al público? Amén. Hay un refrán muy común que dice que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es verdad, hay mucha gente que habla, pero públicamente son, como tú decías, Eri, santurrones públicamente, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Dice, de labio me honran, pero su corazón está lejos, ¿verdad? Y mucha gente que quiere ganar protagonismo, tirando el saco, poniendo mano y haciendo cosas que de verdad que ganan es fama de hombre, pero no, en realidad están lejos de Dios, buscan lucrar, buscan fama, buscan protagonismo, pero el verdadero adorador, Eric, Amén. el verdadero adorador es aquel que lo entrega todo,
¿verdad? Que lo entrega todo en el altar. Se humilla. Dice en la Biblia que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. La humillación, la adoración tiene que ver con humillación también delante de Dios. Pero mucha gente quieren aparentar con su vestidura Mira, de diferente forma. mira la palabra que él usó, la última, ¿no? Aparentar. Y cuando tú le haces la exégesis en griego al texto ese hipócrita, que de hecho es casi la misma palabra, yo creo que mejor lo vemos así, lo entendemos mejor. Mira cómo lo traduce el griego. Viene de hipócrites, ¿verdad? Que el significado es un actor bajo un carácter asumido, actor en escenario, figurativamente simulador, hipócrita. ¿Qué le puedo decir? Hipocritai. O sea que un artista en el griego, eran los artistas los que andaban con su máscara, lo que simulaban eran los hipócritas. ¿Y será que en la iglesia también hay mucha gente así enmascarada? Dime, Javier. Amén. Yo quisiera, si me permiten, dar una pequeña reseña de la palabra hipócrita, de dónde fue cómo fue que nace la palabra esa hipócrita, ¿no? Dale, En el hermano, tiempo de antes, para más avanzar. bien con los griegos, más bien, Ajá. ellos tenían una serie de personas que le llamaban, eran actores, pero que le llamaban lo que hoy día nosotros conocemos como los mímicos. Entonces ellos utilizaban una máscara para ocultar su rostro y para reflejar cosas que ellos no sentían dentro de su corazón. Ese era su acto, ese era su trabajo. Y entonces a ellos se le llamaba como hipócritas, porque utilizaban la máscara ocultando la realidad que había dentro de su vida. Entonces, cuando Jesús llega a Israel, en Jerusalén y en todas las ciudades de Israel existían esos actos y eran muy comunes. Por eso que la frase hipócrita era común en esos tiempos, porque se refería a las personas que escondían su identidad dentro de una máscara. Y yo creo que esto es lo que quiere decir el Señor, refiriéndose a la actitud de aquellas personas, ¿no? A las cuales llaman los religiosos o los hipócritas, como tú lo llamaste hace un momento, Eric. Sí, Pero sí. viene de eso. Eso era lo que quería decirle. Efectivamente, así es, ¿no? Y lastimosamente, bueno, hay mucha gente que usa máscara, pero al final del día Dios pesa los corazones, ¿no? Pero nosotros no podemos caer en esa religiosidad, porque Dios nos conoce, nos pesa, y de qué nos sirve vivir una cristiandad de cara al público si al final del día Dios que pesa los espíritus dice, y corremos el peligro de caer en eso, porque al final del día Jesucristo va a decir, ¿y de dónde saliste tú? Que no te conozco. Apartado de mí, hacedor de iniquidad. No, pero Señor, pero que en tu nombre yo hacía y deshacía. Pero a Dios nadie lo engaña, Él no puede ser burlado, ¿no? Y este espíritu de la religiosidad se ha infiltrado en las congregaciones lastimosamente. Pero no solamente eso, Jesucristo también hablaba de otro segundo grupo. Porque, ok, el discípulo le dijo, enséñanos a orar, como Juan el Bautista, pero el Señor también le enseñó cómo no orar, ¿ya? Dice, no sea como los hipócritas, los religiosos, pero tampoco como los gentiles, con sus vanas repeticiones. Entonces, ya que tocamos el tema de los samaritanos, ahí podemos ver también, aunque ellos no eran del todo gentiles, porque estaban mezclados con la tribu del norte, pero también ellos tenían una religión mixta, híbrida, ¿verdad? O sea que seguían adorando a sus dioses con el Dios de Israel. Y en la iglesia actualmente, no sé ustedes qué opinan, pero ¿será que se han infiltrado prácticas también paganas en el culto cristiano actual? Porque yo veo un cóctel de toda clase de herejía y apostasía y cuanta locura hay, ¿no? Así que eso tampoco calificaría para los estándares de Jesús como verdaderos adoradores. No sé, Daniel, tú, ¿qué opinión tienes al respecto? Que me viene a la mente en el libro de Hechos, cuando Felipe estaba en Samaria predicando la palabra,
Dice que haciendo prodigios, señales, milagros, y había una cierta persona allí que era famosa en Samaria. Se llamaba Simón. Era especialista engañador. Tenía a toda la gente entretenida, y cuando vio acá, Felipe vino con esa predicación poderosa, dice que se le pegó para todo lado iba con Felipe. Entonces, una vez que los discípulos escucharon que en Samaria se había manifestado el poder de Dios, mandaron a Pedro y a Juan. Y cuando estos llegaron allá, empezaron a imponerle la mano a la gente, y la gente empezó a recibir el Espíritu Santo. El tipo quedó así, el santo, ¿esto qué es? Y mira lo que vino a ofrecerle dinero a Pedro, a los discípulos, diciéndole, yo quiero de ese poder. O sea, prácticas que mezclan lo que es lo sagrado con lo profano, piensan que el evangelio es una mercadería, piensan que es para enriquecerse, piensan que es para engrandecerse ellos, y entonces empiezan a desviar lo que es el verdadero propósito de cómo el Señor te ha llamado. El Señor se estaba manifestando de una manera poderosa en Samaria, salvando las almas, bautizándolas en el Espíritu Santo. Y este mago Simón, tratando de obtener el beneficio del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y ofreciendo dinero, él pensando que eso se podía comprar con dinero. Si el Señor dice que nosotros somos salvos por gracia, entonces hoy día se practican estas cosas, esta serie de cosas en las iglesias, la gente mercadeando con el dinero, mercadeando la fe, enriqueciéndose. Siembra, dame, si tú me das, vas a recibir el poder, así como Simón el mago. Pedro le dijo, perezca tu dinero contigo. Tú piensas que el don de Dios se obtiene por plata. Santo Dios, hoy día estamos viendo eso aquí en la actualidad. Ananías y Zafira tenían una propiedad, vendieron la propiedad, pero mira lo que hicieron. Ellos dos se pusieron de acuerdo, y después vamos ante los apóstoles y le vamos a decir que esto es todo por lo que la vendimos, porque querían aparentar que ellos eran, pero cuando llegaron ante Pedro, Ananías dice que le dijo Pedro, porque Pedro estaba afinado con el Señor, comunicado. El Espíritu Santo le hablaba, le decía, ve aquí, ve allá, hagan esto. Ellos eran dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, están engañando. Y ahí Pedro lo descubrió y le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo, Ananías? Si esa propiedad es tuya, si tú la quieres vender, ese es tu problema, pero no vengas acá a aparentar cosas que no son. Y ahí vino el juicio del Señor y le cayó ahí. Hoy día están mezclando todas esas cosas, mentira, apariencia, y enriqueciéndose de una manera que no es la que Dios quiere. Que se ha perdido, la enseñanza se ha desvirtuado, ¿no? Pero el evangelio actual versus el evangelio escritural dista mucho uno del otro, ¿ya? Porque para los efectos de Jesús era, tú quieres en verdad seguirme, tú sabes lo que estás pidiendo, tú puedes beber esa copa, serio, tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Estrecho es el camino que conduce a la vida, pocos lo hallan. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Y Pablo decía que él sufría penalidades como un soldado de Cristo, que peleó la buena batalla de la fe, ¿verdad? Y él tenía la mirada puesta en el premio, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. La mira en la cosa de arriba, cual peregrino y extranjero. Pero un evangelio en el que me dicen ahora pacta, siembra, dame, pero no me hablan de pecado, de que Cristo viene. Entonces, no sé, me da la impresión que está mezclado y no califica completamente como evangelio, Javier. Sí, amén. El hermano Daniel tocó un tema muy importante, unos puntos de la cual quiero sacar alguna conclusión de eso, ¿no? Que verdaderamente pues son cosas que están pasando en nuestra actualidad. Por ejemplo, el tema que tú tocaste, Eri, acerca de la compra de los milagros. ¿Cuándo se ha visto eso en la Biblia? De que tú tienes que compactar
para tú poder comprometer a Dios contigo. Si Dios se compromete con nosotros a través de la palabra, o sea, Pobrecito, no es necesario el dinero. pobrecitos los pobres, pues entonces no pueden heredar el reino y están en maldición porque no tienen plata y no pueden comprar el milagro. Pues pobre de ellos, ¿verdad? Sí, hermano. Exactamente, exactamente. Y entonces esa ideología que ellos tienen va en contra de lo establecido por la palabra o lo que Jesús dejó establecido a través de la iglesia primitiva. Ellos nos dictan una serie de doctrinas y una serie de actitudes que nosotros no podemos malinterpretar ni podemos tampoco sacar de contexto. Nosotros tenemos que manejarnos de acuerdo a lo que Jesús estableció en la tierra, porque Él es nuestra guía. Aleluya. Él es el que nos va a llevar al cielo. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que nos va a llevar hacia el Padre, no es otra persona. Entonces, ese grupo de personas, Eric, que tú mencionas, del grupo de los gentiles, yo digo que son personas que han sido mal instruidas, ¿no? Sí. Han sido mal instruidas, a diferencia del grupo de los religiosos que buscaban su objetivo. El objetivo de los grupos religiosos era la exhibición, el elogio, pero este grupo ni tan siquiera sabe qué es lo que está haciendo. Como Jesús le preguntaba, le decía a la mujer samaritana, le decía, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿no? Porque nosotros que conocemos la realidad del evangelio, que conocemos la verdad, sabemos lo que la palabra de Dios establece en un principio. ¿Cuáles son los principios que Dios establece para poder acercarnos a Él y agradarle a Él? Pero las personas mal instruidas, ¿qué pueden saber de eso si están siendo mal instruidas? Entonces, ese grupo de personas no saben ni de dónde están parados. Entonces, eso es lo que muchas veces se llama de que traen ¿cómo se puede decir? Tradiciones o costumbres, como lo hacían los fariseos, que traían costumbres que no competían con lo que era la ley de Moisés. Asimismo, este grupo de personas traen cosas, traen falsas doctrinas, traen malas interpretaciones que no compaginan con la veracidad del evangelio. Entonces, instruyen a las personas mal y los llevan a un camino equívoco con respecto a la verdadera adoración que Dios quiere que le hagamos nosotros. Amén. Padre, eso es súper poderoso lo que tú acabas de mencionar, hermano, porque efectivamente es así. Dios es misericordioso. Hay mucha gente mal instruida, pero Dios no es injusto, ¿verdad? Se cayó el hermano Isidro, pero seguimos acá. Dios no es injusto, porque mira el caso de Jesús y los samaritanos, como dices tú, ¿no? Él fue allá y él dice, los campos están blancos para la siega, ¿ya? Una obra tengo que hacer de mi padre. Le habló esa mujer buscó al resto del pueblo y ellos dijeron, wow, ya no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, sino que hemos visto y damos fe de que verdaderamente este es el Mesías, el Cristo. Pero más adelante, cuando Jesús iba camino a Jerusalén, los samaritanos no quisieron dejarlo entrar a la aldea porque dice que su camino era su talante como que iba a Jerusalén, ¿verdad? Y como la enemistad. ¿Y qué decía Juan y su hermanito, los Boanerges, los hijos del trueno? Señor, ¿quiere que oremos como Elías para que caiga fuego del cielo y los acabe? A los samaritanos. ¿Pero qué le dice Jesús? ¿Pero qué le pasa? ¿De qué espíritu soy? Si el Hijo del Hombre vino a salvar la alma, no a perderla. ¿Me explico? Pero después que ya el Señor muere, resucita y envía el Espíritu, mira el avivamiento que mencionó Daniel de Felipe en Samaria. Poderoso. Entonces, el Señor se lo dijo, como tú dices, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y eran prácticamente como víctimas esos mercaderes tipo Simón, como mencionó Daniel, ya, al igual que mucha gente son víctimas en las iglesias de la mala doctrina y la herejía y apostasía que le enseñan. Pero el Señor va a obrar porque Él va a derramar su espíritu y por eso que Él está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y para que le enseñen a esa gente cuál es el camino verdadero al Padre, ¿ya? Y qué es adorar al Padre en verdad y en espíritu, porque después el mismo Juan, que era uno de los que estaba pidiendo fuego del cielo
contra los samaritanos. Cuando Felipe fue allá y se derramó el Espíritu, Juan y Pedro fueron, ¿verdad? Fueron y vieron todo el mover, y ellos fueron los que oraron para que el Espíritu los llenara a los samaritanos. Y entonces se ve que el plan de Dios siempre es perfecto, y Él sabe quién es quién. Él sabe quién es un religioso porque quiere aparentar o lucrar o mercadear de la fe, pero también Él sabe quiénes son víctimas de las malas enseñanzas. Y algo Dios va a hacer, porque estamos en tiempos finales y Él va a rescatar los suyos. Cuando Él le dio el mandato a ellos que iban a ser investidos de poder desde lo alto, Él dijo, y me seréis testigo, Jesús, antes de ascender. Y comenzarán desde Jerusalén, en Galilea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿ya? Asimismo, la Samaria actual, esos que practican una fe cristiana mixta, híbrida, mezclada con cuanta herejía hay, porque así le están enseñando falso maestro, léase doctrina de la prosperidad, encuentro estilo G12, ¿verdad? Que es bien pernicioso y diabólico para ser claro, ¿ya? Porque Jesucristo no enseñó parapsicología, ni regresión, ni rituales de quema de pecado, de que apúntame tu pecado en un papelito y después lo quemamos al final y tú eres libre. Eso no está en la Biblia. Eso suena a brujería, ¿ya? Pero ok, el Señor igual va a salvar, va a llenar y va a levantar un ejército de adoradores verdaderos. ¿Me explico? Que lo adoren en espíritu y en verdad. Hermano, entonces vemos tres grupos ahí. Primero, los religiosos, hipócritas con su máscara. Segundo, esos híbridos que mezclan fe verdadera con paganismo, ¿ya? Pero el Señor también tiene para ese grupo un mover y un derramamiento de Espíritu Santo y fuego para que conozcan al Padre en espíritu y en verdad le adoren. Dios anda buscando y lo va a encontrar. Pero el tercer grupo eran los discípulos. A ellos Jesucristo sí le dijo el Padre Nuestro, le dio la guía completa. Dice, no hagas así como ellos, pero vosotros adoraréis, oraréis al Padre así. Amén. Amén. ¿Y qué le dijo al Señor? ¿Qué ven ustedes ahí en esa oración del Padre Nuestro para ya terminar? Porque varias revelaciones le dio al Señor a ellos, prácticamente una guía, no un rezo que vamos a repetir como papagayo. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, sino que más bien era como un manual, como una guía, como un mapa de ruta al Padre, porque Dios nos creó para tener una comunión con Él en el Edén. Amén. Ese es el diseño original. El hombre algo tiene que adorar. Si no adora al Creador, va a adorar al ángel caído y a la hueste espiritual de maldad, aunque se diga ateo o lo que se quiera llamar, o piensa que se adora a sí mismo y que Él es su propio Dios, que fue la agenda que envió a Adán y Eva. Prueba el fruto y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Pero el hombre no tiene opción, él va a adorar a alguien, a Dios o a las tinieblas. Amén. Pero el diseño original sigue ahí, ¿verdad? Y Dios le da a Jesucristo un mapa de ruta para volver al Padre, como al principio, Daniel. Amén, así es, tú lo has dicho. El mapa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a esta tierra, fue acercarnos al Padre, acercarnos realmente como era, porque el hombre había perdido la noción, había perdido el norte. El hombre estaba sumergido en tradiciones, estaba sumergido en apariencia. Vemos al publicano en la oración del publicano y el fariseo. Sí. Cómo ese hombre oraba, el ego era un ego grandote que tenía. Señor, yo no soy como este hombre, yo no soy como los demás hombres, porque yo, era un yo-yo. No, yo diezmo, yo esto, yo no sé qué, hago esto, ayuno, el santo de Israel. Así mismo, hoy día, la gente piensa que porque se acerca, hay veces que la gente se acerca a Dios, pero se acercan mal, piensan que porque tú tienes que hacerlo de corazón. El Señor nos llama y Él busca corazón, Él busca adoradores. Mira la samaritana, esa mujer, como tú dices, esa mujer era una mujer excluida, una mujer con un currículum inmenso,
una mujer que cualquiera dijera, no, hombre, para esta mujer no hay esperanza, pero más para Dios sí tenía esperanza. Y él sí conocía el corazón de esa mujer. Mira lo que provocó el Señor cuando le dio esa revelación. Esa mujer soltó el cántaro y salió corriendo de una vez a proclamar el evangelio, la buena nueva, y decir, he encontrado al Mesías, porque ella había tenido un encuentro real. Fue transformado su corazón en ese momento. Así es. Porque el Señor eso es lo que quiere hoy día. Hoy día el Señor eso es lo que quiere con nosotros. Nosotros, mientras más nos acerquemos a Dios, amado hermano, tú que me escuchas, o amigo que tú me escuchas, mientras más te acerques a Dios, más el Señor te va a demostrar y te va a revelar cuál es el verdadero propósito que Él quiere con tu vida. Porque no creas que tú estás aquí en este mundo simplemente por estar. No, Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere usarte, quiere manifestar su amor. Ah, no, pero tú te sientes cohibido, tú te sientes menos, tú sientes que no puedes hablar, tú sientes que te da pena, tú te sientes nervioso. No importa, ponte en las manos de Dios para que tú veas cómo Dios se va a glorificar en ti. Y eso es lo que Dios está buscando. Corazones dispuestos, en espíritu y en verdad. Y Él, esos son los que está buscando para capacitarlo. Y en estos últimos tiempos que la cosa se ha puesto difícil, cuando hay tanta apostasía, cuando hay tanta predicación de cosas que no están ni en la palabra, pero la gente se come todos esos cuentos cuando escuchan a gente hablando cosas, pero ellos no saben diferenciar si es bien o mal, como decía Javier. ¿Ah? Porque los adoctrinan mal. Ellos piensan que porque un hombre está en un púlpito hablando es porque Dios está hablando. No, hay que leer las escrituras. En las escrituras el Señor nos revela, nos dice su voluntad. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy, buscando que nosotros, que ustedes, todos, en este último avivamiento, en esta lluvia tardía, nosotros podamos acercarnos a Dios en espíritu y en verdad. Aleluya. Podamos ser esos instrumentos que Dios quiere levantar hoy día en estos últimos tiempos. Gloria, gloria a Dios, hermano, tremendo. Javier, hermanito, tu opinión para ir finalizando ya. Isidro me chateó que se le cayó el internet. Así que bueno, Dios sabrá, pues, y continuamos acá. Sigue, Javier. Con respecto a la interrogante que tú hiciste, Eric, de que Jesús nos deja ciertos pasos a través de esta oración, que es una oración ícona, ¿no? Para nosotros. Amén, así es. Porque abarca toda la expectativa de Dios hacia el hombre. Hay 6 puntitos que quiero tocar aquí, pero no lo voy a desarrollar, sino que lo voy a tocar por encima. Vale. Es lo que yo puedo visualizar de lo que Jesús nos deja como enseñanza. El primer lugar es que Él declara la potestad y la majestad del Padre. El segundo es el deseo de Dios, la voluntad de Dios hacia el hombre. Y entonces la tercera es la dependencia del hombre por Dios. Aleluya. Nosotros tenemos que depender de Él. Entonces la cuarta es la misericordia de Dios hacia el hombre. La 5 es la protección de Dios hacia el hombre, y la tercera y la sexta es la estabilidad y firmeza del reino y del poderío de Dios, que con eso Él acaba. Y es tremendo porque verdaderamente, pues como decía Daniel, poderoso. A veces nosotros tenemos la facultad de saber cuál es la realidad. Uno, en primera instancia, porque fuimos lavados por la sangre del Cordero, y 2, porque tenemos al Espíritu de verdad, que es el que nos guía hacia toda verdad. Sin Él no podemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es que se hace eso? A lo mejor la persona que nos está oyendo se preguntará, ¿cómo es que yo puedo adorar en espíritu y en verdad? Porque vemos que tocamos el tema, pero no les enseñamos a la persona cómo es que debemos hacerlo. Uno, adorar en verdad es expresar lo que hay dentro de tu corazón, sincerarte con Dios, abrirte a Dios y expresar todo lo que hay en Él, aunque Él lo sabe, pero a Él le gusta que uno le exprese lo que uno siente y lo que hay dentro de Él. Y la adoración en el Espíritu no es más que ser guiado por el Espíritu de Dios, porque Él es el que conoce los pensamientos y Él es el que conoce la voluntad del Padre, y es que conoce al Padre en su totalidad, porque Él es Dios. Y Él es el único que puede llevarnos a llegar a conocer el corazón de Dios. Es el Espíritu Santo. Y por eso que Jesús le decía a aquellas mujeres
que el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O Amén. sea, buscar la manera efectiva para llegar a tocar el corazón del Padre. Esa es la más efectiva, la que Jesús plasmó en Mateo capítulo 6. Tremendo, hermano. Amén. Una palabra poderoso, poderoso. Eso es así. Es que cuando Jesucristo tú lo aceptas, Jesús se lo dijo a Nicodemo. Tú puedes ser maestro de la ley, doctor de la ley, escriba, lo que te dé la gana, fariseo, pero tienes que nacer del agua y el espíritu, porque si no, no entra. No puedes reconectar con Dios si no es por el espíritu. Pero después Jesús le dijo Juan 3:16 al mismo Nicodemo. Entonces esa es la receta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que lo acepta a él nace del Espíritu. Y ahora ese espíritu de adopción que te hace una nueva criatura, te da acceso de nuevo con Dios, te reconcilia a Jesucristo, te justifica, te da el Espíritu. Y ahora tú puedes ir al trono de la gracia tranquilamente y clamar a Padre, sabiendo que vas a recibir el oportuno socorro y la gracia de Dios, porque ya el Espíritu también gime por ti, con gemido indecible dentro de ti, y es una comunión de nuevo, restaurada como en el Edén. Claro, ahora tenemos la arra del Espíritu porque todavía hay un cuerpo pecaminoso, pero tenemos un cuerpo glorificado que nos está esperando cuando el Señor ya nos redima. Así es. Amén. Ya sea que vivamos y seamos transformados en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo nuevo, o que muramos y resucitemos primero cuando Cristo venga también. Amén. Pero el Espíritu Santo es fundamental. Y aunque estamos en esta carne, cuando tú aceptas a Jesús, nace del Espíritu y puede tener comunión con Dios y decirle a Abba Padre con toda confianza. Vamos a terminar. Le voy a compartir una diapositiva que resume lo que mencionaba el hermano Javier sobre los aspectos de la adoración y vamos aterrizando. Amén. Aquí tenemos entonces que Dios busca adoradores ciertos. Amén. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Dios es trascendente y santo también. Jesucristo lo dijo, que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Y es Rey soberano universal. Él creó todo, cielo, tierra, mar, ángeles, hombres, animales, todos los planetas, la galaxia. Él es el único Rey que está firme en su trono. Por eso es que debemos adorarlo. Porque, ¿cuál es el requisito para ser adorado? Para ser adorado, que tú seas el creador. No hay ni un ángel que ha creado nada. Se puede llamar Lucero, como le dé la gana, Lucifer, lo que sea. No ha creado ni un universo. Él fue creado. El que creó, el que siempre existió, el soberano Dios, el eterno, es el único digno de adoración. Y Jesucristo se lo dijo cuando lo tentó el enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, porque Él creó todas las cosas y por Él subsisten. Amén. Entonces, por eso tenemos que rogar que venga su reino. Y como decía Javier, una dependencia total, porque Él es el proveedor y el que nos libera también del mal. El pan nuestro de cada día representa que el ser humano tiene una dependencia en Dios, aunque no lo quiera aceptar, porque hasta para respirar es por pura misericordia. Y nadie tiene potestad sobre el espíritu para cuando llega el día de la muerte decirle, no, pero yo quiero quedarme un tiempo más, ¿ya? O sea que todos tenemos que, para acercarnos a Dios y adorarlo en verdad y en espíritu, primero reconocer quién es Él. Amén. Santo, trascendente, Rey, soberano, proveedor, nuestro libertador que nos libra del mal. Amén. Amén. Y nuestro Padre, porque mira esa cercanía, Padre nuestro. Wow, mira cuál amor os ha dado el Padre para que seáis llamados hijos de Dios. Eso es algo muy grande. Amén. Sí. Tremendo, bonito, bonito. Y también sonaba bonito el Padre nuestro en griego, ¿verdad? Pater Hermón, Joentois, Uranois.
Hayaseto todo no masu, y en hebreo también es una belleza, pero es una cercanía con Dios de nuevo, porque Él no hizo como sus hijos. Y todo aquel que reciba a Jesucristo viene a ser hecho hijo de Dios. Y también lo dice el mismo texto en hebreo, ¿no? La gen hak, hikpaleluaten, abinu shebashamay, Padre nuestro que está en los cielos, yikadesh shinha, santificado sea tu nombre. Tabo Malhutha, venga a nosotros tu reino. Beacher Rexonha, hágase tu voluntad. Que Bashamain, que en Baarex, como en los cielos también en la tierra. Amén. Y seguimos avanzando aquí. Bueno, esto lo pasamos por alto ya porque queda poco tiempo, pero santidad a Jehová con ese espíritu para adorarlo en espíritu y en verdad y acercarnos al fuego de Dios. Amén. Aquí para estar panín el panín, cara a cara con Dios como Moisés, que hablaba con él claramente y no por figura, ¿verdad? Panín el panín en hebreo. Y concluimos con esto. Al Señor tu Dios adorarás, a Jehová tu Dios. ¿Por qué? Lo adorarás en espíritu y en verdad porque Dios es espíritu. Y los que se acercan a Él es necesario que lo adoren en espíritu y verdad. Y también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. A Jehová tu Dios lo santificarás también. ¿Por qué? Porque Dios trascende todo lo creado. Por Él y por su voluntad y soberanía subsiste toda existencia y el universo. Y también a Él clamarás, porque Él te da las condiciones de vida para respirar, trabajar, alimentarte, y es por la sangre de su Hijo que perdona nuestro pecado y por su Espíritu que nos santifica. Y solo a Él servirás, porque somos embajadores de su reino, cosa que se nos olvida muchas veces a los creyentes, ¿no? Que no estamos veraneando ni vacacionando acá. Somos peregrinos, extranjeros, y tenemos una gran comisión, embajadores del reino, y tenemos que clamar que venga el rey. Algunos como se lo olvidó, están bien cómodos acá y ni oran que Cristo venga ni nada. Están aquí acumulando tesoros terrenales, pero el verdadero adorador clama, venga a nosotros tu reino. El espíritu y la novia lo dicen, ven Señor Jesús, ven. Entonces, como un adorador verdadero de Dios y prefiere que Jesús esté por allá y dice, no, quédate, que todavía tenemos que acumular riqueza terrenales. Entonces no eres un verdadero adorador, en verdad y en espíritu, porque los verdaderos embajadores de su reino en la tierra son peregrinos y extranjeros en un mundo caído que se aproxima al final, al desenlace final, porque estamos en tiempos finales. Amén. Amén. En el que nosotros predicamos como obreros y testigos el evangelio de Jesús, cumpliendo así con la gran comisión. Ese es un verdadero adorador. Todos esos pasos tiene que cumplirlo. Amén, hermano. Amén. Amén. Amén, aleluya. Denme una última palabra y culminamos. Bueno, Primero sí. Daniel, después Javier. Bueno, sí, como dice la palabra, ¿no? Nosotros somos, el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y Amén. en estos tiempos, vuelvo y repito, estos adoradores son lo que Dios quiere, son los necesarios. Nosotros somos como el viento, dice, como el viento, sin sonido, no sabemos de dónde viene, no sabemos para dónde va. Así todo aquel que es del espíritu, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Amén. El cristiano es espíritu. ¿Por qué? Así le dijo el Señor a Nicodemo, como tú mencionaste. Tienes que nacer del espíritu. Si tú no estás en el espíritu, va a ser un problema para que tú tengas comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Aleluya. Dios es espíritu y para poder tener ese contacto con Él, tenemos que estar en el espíritu. Amén. Para que Él se comunique a nuestro espíritu, porque ni carne ni sangre tienen parte con Él. Padre Amén. Santo, qué poderoso, Javier. Dale, hermano. Sí, verdaderamente pues lo que dice el hermano Daniel es verídico. Amén. Tenemos que andar en el espíritu. Yo no voy a aportar algo fuera de lo normal, sino apoyando un poco más lo que el hermano Daniel ha declarado, ¿no? Que nosotros debemos de mantener esa comunión con Dios. Así. A través del Espíritu Santo es que la podemos mantener.
Donde Aleluya. dice la palabra que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, pues debemos de aprender a cómo nosotros podemos comportarnos delante del Espíritu Santo para que Él nos guíe hacia la verdadera adoración, que es la que el Padre busca. Es lo Amén. único que puedo aportar. Tremendo, hermano, excelente aporte. Bueno, le voy a compartir aquí y ya culminamos, ¿verdad? Ya culminamos con esto. La prédica. El Padre busca adoradores, tremendo, ¿no? El Padre busca adoradores. Amén. Así es. Dios buscando, y Dios nunca ha fracasado en sus proyectos, sus empresas. Así que los va a encontrar, y los va a encontrar en todos los grupos, porque, ok, los discípulos de Jesús eran los verdaderos adoradores de los tres grupos, ¿ya? A ellos Jesucristo les dio la guía para reconectar con el Padre nuestro. Pero ahora bien, ellos eran perfectos. No, claro que no. Estaban en un proceso de santificación. Eran carnales cuando el Espíritu no había venido sobre ellos. No estaban pidiendo fuego para los samaritanos. No estaban siempre peleando de que quién va a ser el que se va a sentar a tu diestra y a tu izquierda. ¿Me explico? Buscando era también tesoros terrenales, ¿ya? Impetuoso como Pedro también, ¿ya? Amén. Amén. Entonces peleando y discutiendo entre ellos, pero el Señor los santificó, los trabajó. Entonces hay esperanza para todos nosotros. Nosotros no nos estamos vendiendo aquí como hay. Nosotros somos los verdaderos adoradores y mírennos y somos el modelo a seguir. Mentira. Amén. No lo somos. Estamos como los discípulos al principio, así mismo, carnales, que el Señor le decía a Pedro, oye, tremendo, esto te lo reveló el Padre. Y al rato le decía, quítate de aquí, Satanás. ¿Ya? Me explico. O como los Boanerges, envía fuego como Elías y mata a esos samaritanos. Y el Señor le dice, pero ¿qué clase de locos son ustedes? ¿Acaso el Hijo del Hombre vino a destruir la alma o a salvarlo? Ustedes no saben de qué espíritu son. Pero el Señor trabajó con ellos un proceso de santificación. Por eso el Señor está tirando las redes, está buscando adoradores verdaderos y lo va a encontrar en los lugares menos esperados. Mira la samaritana en el pozo. Los pozos tenían reputación que eran como un club social para buscar mujeres, ¿verdad? Amén. Esa era la reputación de los pozos. De hecho, los discípulos cuando llegaron se asombraron de que lo vieron con la mujer ahí, pero no se atrevieron a preguntarle. Pero como dicen en panameño, ellos pensaron, wow, el maestro como que le está tirando los perros a la samaritana. ¿Qué pasó aquí? Me explico. Pero el Señor estaba por encima de todos esos prejuicios como vimos, y Él va a tirar las redes. Él está buscando adoradores, lo va a encontrar allá en esos lugares así, lo va a encontrar en las iglesias, por más que estén desviadas muchas de ellas, porque las iglesias en Apocalipsis había toda clase de locura, pero el Señor todavía decía que era su iglesia. Amén. Y le enviaba un mensaje y le decía, arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, ya recupera las cosas y levántate de donde has caído. Pero ahí había de todo, la doctrina de los nicolaitas, Jezabel con su espíritu de sexualidad paseándose por ahí, y el Señor todavía le decía, unge tu ojo con colirio para que veas y arrepiéntete. Y ese es el llamado que le hacemos a las iglesias que de repente se han desviado del evangelio original, el que a la luz de la escritura dice una cosa cuando se predica otra, comenzando por los líderes y, como decía Javier, por los hermanos que han sido víctimas de la mala enseñanza. No importa. Si fuera por nosotros, ya Dios me hubiera fulminado de lo pecador que he sido toda la vida, ¿ya? Pero aquí estamos predicando la palabra. Así que mientras haya vida y respiremos, volvámonos a Dios. Hoy es el día de salvación, de reconciliación, de arrepentirse, de decirle, Padre, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo estoy buscando adoradores, así como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Isaías también lo dijo. Wow, estoy muerto porque soy un hombre de labio inmundo. De repente hasta era vulgar de palabra, quién sabe, pues. Eso lo dijo él, no lo digo yo. Amén. Digo, soy un hombre de labio inmundo que habita entre un pueblo de labio inmundo, y mis ojos han visto al rey, estoy muerto. ¿Ya? Pero vino el
serafín tomó el carbón encendido, tocó su labio y le dijo, esto ha quitado tu culpa, limpio tu pecado, ¿verdad? Y entonces él dijo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, hagamos lo mismo, pues. Reconozcamos como Isaías que somos inmundos, que nos hemos desviado, que de repente le hemos fallado a Dios, que no lo estamos adorando en espíritu y en verdad, que no estamos predicando el evangelio sin mácula, sin adulterar, sin levadura, que de repente, si somos ministros, hasta hemos engañado al pueblo, pues, cual mercaderes, falseando la verdad, vendiendo un evangelio que no es, vendiendo el camino ancho como que fuera el estrecho, pero no importa. Volvámonos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Nos estamos aproximando ya a la hora final. Dios está buscando adoradores. Apuntémonos, hermanos. Apuntémonos y que nos encuentre Él adorándolo en verdad y en espíritu, volviéndonos a Él, porque si su pueblo se humilla y deja sus malos caminos y sus pecados, el Señor va a oír, pero mientras pueda ser hallado. Amén. Así que adorémoslo en espíritu y en verdad. Padre, venos aquí, lávanos con la sangre bendita de tus hijos, de tu Hijo Jesús. Bendito sea tu nombre, Dios. Y perdónanos y tómanos en cuenta para esta hora final. Amén. Amén. Ser parte de ese ejército que Él está buscando y encontrará seguramente de adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque eso vamos a hacer en la gloria. Así que comencemos mejor a practicar desde ahora, adorándolo ya. Amén, así es. Y que Señor, aquí estoy, yo no te adoraba, pero déjame entrar. No. Ahí solamente van a entrar los verdaderos adoradores. Amén. Así que tenemos que estar bien seguros que nosotros calificamos como tales. ¿Cierto? Amén. Dios le bendiga muy ricamente, hermano. Bendiciones. Muy ricamente le bendiga a Dios. Poderosa palabra. Vive el Señor que hizo los cielos y la tierra. Amén. Amén, así es. Aquí están para que visiten también nuestras redes sociales, las páginas de la emisora. La emisora, exacto. Amén. Y para que también terminemos como verdaderos adoradores, en verdad y en espíritu, como el hermano aquí, ¿verdad? Conectado con el Rey en verdad y en espíritu, como fuimos nosotros creados para adorar al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, al que está firme, Aleluya. es el único digno de ser alabado, porque Él mandó y existió, al que era, al que es y el que ha de venir, el Todopoderoso, al Rey inmortal, invisible, al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, al que nos redimió la sangre bendita de su Hijo, que se humilló a sí mismo, siendo Dios, tomó forma de hombre y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para reconciliarnos de nuevo con el Padre. Y en el nombre de Jesús, que ascendió hasta lo sumo, a la diestra del Altísimo, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, para gloria y honra del Padre. Vive Jehová que hizo los cielos y la tierra. Amén. Aleluya, amén. Aquí y pronto, porque el Señor viene por su iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Le bendiga ricamente, hermano. Adoradores en espíritu y en verdad, busca al Padre. Dile, heme aquí, dispuesto estoy, Señor. Envíame a mí y lléname de tu espíritu. Amén. Amén. La prédica tiene una segunda parte, porque hoy vimos la parte terrenal, pero vamos a ver la celestial también, ¿ya? Donde están los expertos adoradores. Por ahí viene pronto. El Señor me le bendiga ricamente y los guarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Vive nuestro Rey. Aleluya. Y viene pronto. Yo tengo mis botas puestas, mi uniforme y listo para la guerra. En mi mano mi reina Valera, adorando al que vive y reina. Somos el ejército de Dios, comandado por Jesucristo. Tú eres un soldado, mantente activo. Tú no estás muerto, tú estás vivo. Esto es una advertencia. Atrévete. Jesucristo se acerca.